Adelante, nuestra coordinadora Anibelka Rosario. Compañeras, gente que nos ve, que nos escucha, yo he descubierto el agua tibia. He descubierto el agua refrescante en el desierto. Con limón. He descubierto esa bebida gaseosa famosa en el desierto. Y lo he hecho porque en una búsqueda muy rápida, incluida ChatGPT, digo, ¿cuáles son los países donde los niveles de feminicidio están reducidos a la mínima expresión? Oh, Finlandia, Suecia, Suiza, Australia, Japón, Corea del Sur. Lejos, ¿verdad? Pero más cerca está Chile. En el caso de Europa, además de Suiza, pues está Francia. Y tú dices, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Pero cuál es la base de todo esto? Bueno, la base de todo esto es que los países que tienen menos casos de violencia intrafamiliar, que tienen menos casos de feminicidio, son los países donde hay menos violencia en sentido general, y son los países donde hay una sólida formación ciudadana, una sólida formación de casa. No me refiero a E, I, O, U, ni a estar alfabetizado, ni a saber leer y escribir, que eso es importante. Yo me refiero a una formación en respeto, a una formación en cuanto al derecho que tiene tu igual. Entonces, ¿qué han hecho esos países? Porque muchos de esos países, sobre todo Chile, han tenido realidades muy parecidas a la de República Dominicana, pero lo han combatido bajo un escenario de plan común para mitigar los niveles de violencia en esa sociedad. Entonces hay que aprender de quienes lo han hecho bien. Hay que aplatanarlo, obviamente. La realidad de Finlandia, la realidad de Chile, la realidad de Japón, para nada tiene que ver con la dominicana. Pero aplatanándolo y tomando en cuenta nuestras características, nuestras autoridades, la sociedad dominicana tiene que adueñarse de esas herramientas para bajar a cero los feminicidios. Esa intolerancia a lo interno de la familia. Esa intolerancia del hermano con la hermana, del papá con la hija y viceversa. Y miren, recientemente hubo un informe de la Dirección de Violencia de Género de la Procuraduría General de la República. Y ese informe, lo voy a citar, no por la cantidad de mujeres que han muerto, sino por los datos específicos que nos aporta y que nos dice lo siguiente. Nos dice que las personas que están matando y que se están matando en República Dominicana, en la mayoría de los casos, son hombres entre los 18 y los 35 años. O sea, son gente productiva y ni siquiera tienen una adultez plena, son jóvenes. Tanto las mujeres fallecidas como los feminicidas que también se convierten, atentan contra sí. Pero ¿dónde viven esas personas? En el Gran Santo Domingo, señoras y señores. Donde hay más población, donde hay más informalidad, donde hay más hacinamiento. Básicamente ahí es que están ocurriendo. Donde vive más gente. Santo Domingo Este, Santo Domingo de Guzmán, Santiago, Puerto Plata y demás. Pero ¿qué también alumbra, qué también aporta ese informe de las autoridades de lo ocurrido entre enero y marzo de este año? Dice que la mayoría no son empleados como tal, sino personas de las denominadas emprendedoras o independientes. Tanto las fallecidas mujeres y los hombres agresores. Y yo creo que ya esos datos fríos, hablando de un tema tan serio y que no es frío como el tema de la violencia intrafamiliar, pero esos datos fríos ya nos permitirían hacer una estrategia. La estrategia tiene que ser universal, pero yo debo necesariamente empezar con la gente que vive en las grandes ciudades,
en los grandes núcleos urbanos, con la gente que tiene menos de 35 años, con la gente que dice, yo soy emprendedora, yo soy emprendedor, yo soy trabajador independiente. Por ahí es que tenemos que focalizar. Pero hay otro dato que también nos aportan las estadísticas. Y cuando se hizo las estadísticas, las mujeres fallecidas en ese lapso de tiempo eran solo 22. Estoy hablando de enero, marzo. A la fecha ya son 27 las mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar. Pero hay otro dato interesante. La mayoría de esas 27 mujeres no había denunciado a la autoridad el escenario desgarrador de violencia que ocurría a lo interno de sus casas y de sus vidas. No obstante la visibilización del tema, no obstante las exhortaciones, las mujeres no están denunciando. ¿Por qué las mujeres no están denunciando? En principio porque hay una desconfianza generalizada en el sistema, en la autoridad. Las mujeres no creen que la policía, que el Ministerio Público, que los jueces las van a proteger o dudan de que esa protección llegue a tiempo. Y en segunda instancia, ¿qué hay? Ignorancia. Porque en muchos casos no es desconfianza, sino desconocimiento. Yo desconozco que yo puedo llamar a la línea vida y que yo puedo establecer la denuncia por teléfono. Yo desconozco que puedo llamar al 911 y que la policía puede ir a recogerme a mi casa y acompañarme a depositar la denuncia formal. Y si lo desconozco, pues no lo voy a hacer. Parece, yo no sé cuál de las dos cosas fueron las que obraron para que Esmeralda Moronta, la pastelera de Santo Domingo Este, fuera a denunciar a su victimario 2 meses después de que se separaron y 2 meses después de que simple y llanamente estaba viviendo un infierno, porque ella lo dijo en la denuncia que finalmente depositó. Me persigue, me acosa, tiene un sospecho, ella lo expresa así, sospecho que me tiene instalado un GPS. ¿Dónde? Dijo, yo no sé, pero yo lo sospecho. Porque donde quiera que voy ya él está o se aparece. Y les digo algo, las mujeres víctimas de violencia saben que digo la verdad. A veces no hace falta el GPS. Porque eso se convierte en ese hombre en una obsesión. Y ese es su único objetivo, fuñirle la vida a la otra persona. Y utilizan todos los recursos, incluido el GPS, pero no necesariamente. Ella le dijo a las autoridades, ayer teníamos una cita para que él recogiera al niño entre este señor, Omar Tejeda Guzmán, de 48 años, y Esmeralda Moronta, de 33. Había un niño en común de esa relación que sostuvieron. Y ella dijo, ayer él quedó de buscar el niño y se apareció 40 minutos antes, como un loco, mirando para donde quiera. Y ella le dijo a la autoridad, eso me dio más temor. Y yo estaba buscando en las redes y me encontré con la cuenta de Esmeralda. Wow, señores, una mujer trabajadora. Es que las redes pueden mentir, pero las redes también dicen la verdad de lo que tú eres en esencia. Una mujer trabajadora que de hecho en diciembre puso un post diciendo que cerraba la estructura física de su emprendimiento. Quizás por la violencia que ya había en su escenario, quizás por un tema económico. Él la perseguía, la acosaba, no la dejaba ser.
Y saber entonces que cuando ella rompe la estadística de ser la mujer que guardó silencio y por el contrario dice voy a denunciar, entre la oficina de protección o la oficina para violencia, la violencia intrafamiliar en Santo Domingo Este y el lugar donde finalmente ella es ultimada, hay menos de 1 kilómetro de distancia. Imagínese una mujer que sale de una fiscalía despavorida, mirando para la izquierda y para la derecha, caminando rápido, con un hombre armado persiguiéndola atrás. Dios mío. Trasládense a ese momento. Y esa no era una zona aislada, es una zona llena de personas. Inclusive hay una abogada que estaba en la zona y ella le da el testimonio a algunos periodistas y le dice, él se veía sospechoso, pero sospecha no es delito. Y le dicen, ¿y por qué usted lo sabía? Dice ella, bueno, porque uno vive en esto todos los días. Fue a menos de 1 kilómetro de donde ella denunció a su agresor. Y él iba dispuesto a matarla a ella y a la amiga. Esas amigas que son verdaderas y que están en todos los escenarios. Y al ver el colmado, Esmeralda dobla al colmado y la chica dobla justo en el punto contrario. Y ahí le dispara frente a todo el mundo. Eso está muy grabado. Y ojalá y esos videos no se hagan públicos. Por eso está muy documentado. Pero y entonces ya hay páginas poniendo el video con ella en el piso, sí, en el piso. Sí, pero ojalá y no. Porque parte del problema, Yasmín y compañeras, también es ese. Que en el manejo que los medios de comunicación dan al tema, revictimizan y empiezan a dar ideas. Así es. Entonces no hay nadie que publique algo positivo para detenerlo. Entonces, no se detiene el asunto. Y viene el morbo. ¿Y cuántos disparos fue? ¿Qué importa cuántos disparos fue? ¿Aporta eso algo? No aporta nada. ¿Qué aporta a decirle o mostrarle la imagen de 2 cadáveres? ¿Le aporta? ¿Le gustaría a usted que, por ejemplo, la víctima tenía niños de 4 y de 10 años y que en 20 años ese niño buscando de su mamá encuentre esas imágenes? Bueno, ¿Usted lo ha pensado? ya con 10 No, años. le hablo de 20 para saber que eso se mantiene en el tiempo. ¿Le aporta? Y a usted como periodista, ¿le aporta eso? No nos aporta. Aporta a hacer una reflexión colectiva, porque la Procuradora General de la República ha dicho, yo voy a investigar, vamos a investigar a ver el tema de los protocolos. Porque cuando esa mujer sale de ahí, normalmente los cuarteles, normalmente las oficinas de las fiscalías tienen seguridad pública, policías, militares, normalmente. Entonces, esta que trata temas tan sensibles no tenía a un policía o a un guardia alerta en el parqueo, vigilante de los perfiles sospechosos. También debo decir que a Esmeralda, en el interior de la unidad de violencia de género, se le ofreció que fuera una casa de acogida. También debo decir eso. Sí. Y que Esmeralda dijo, no, yo tengo una casa segura, que no es la mía, que no es donde vivo, le dijeron, pero no es donde usted vive. Y ella dijo, no, y voy con mi amiga a ese lugar seguro. Las mujeres no prefieren las casas de acogida porque las casas de acogida te aíslan. Hasta tanto el acusado es aprehendido, es apresado. Pero es un escenario donde la mujer se aísla totalmente. Es una cárcel. Y la mujer dice, pero yo soy la víctima. Yo no tengo que ser la que está bajo esta rigurosidad. Entonces, placistas, no se trata de recetas porque no las hay. Pero sí se trata
de empezar a hacer las inversiones económicas necesarias para darle un revés a esa cultura de violencia de República Dominicana. Y yo hablo inversiones económicas porque hay que invertir en eso. Hay que invertir en cultura, hay que invertir en recreación, hay que invertir en escuela de padres y de madres. Hay que invertir en los medios de comunicación en cuanto a su programación. Hay que invertir para bajar el tono soez de los medios masivos. Porque tenemos que revertir esa cultura. Menos violencia, menos mujeres muertas, menos hombres muertos. Pero mientras tanto, a mí se me ocurre una idea y ya concluyo. El dispositivo electrónico, que es el que hace que un hombre o que una mujer cuando cumple prisión esté en el lugar que dicen las autoridades. Yo digo, ¿y por qué no instalarle un dispositivo electrónico al hombre acusado y a la mujer víctima? De tal manera que cuando ese hombre violente el perímetro, 5 kilómetros, 2 kilómetros, 100 metros, lo que sea, que desde que lo violente se alerte electrónicamente a la unidad de la policía más cercana. Tú para eso necesitas dinero, eso no es barato, pero necesitas formación para ese policía. Desde que te llegue esa alerta, acércate. Porque él no va a poder acercarse a ella. Tenemos que hacerlo. Costoso, pero eso hay que hacerlo. Porque es la única manera de que haya un monitoreo de terceros, en este caso de la autoridad, para evitar que el hombre esté realmente cerca de la mujer. No es ponernos un policía a cada mujer, no vamos a poder, pero definitivamente lo que estamos haciendo, aún con las mejores de las intenciones, no está funcionando.